pequenas vítimas. Muitas vezes são elas, as crianças, que pagam pelas consequências da injustiça. Nos últimos anos, o Chile teve avanços importantes na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Mas a desigualdade e os abusos ainda afetam grande parte dos jovens no país. A ADRA, uma organização mundial, trabalha em proteção das crianças e adolescentes. E no Chile trabalha com um programa de famílias de acolhimento, para que nenhum menino ou menina continue a ser vítima da violência. Pessoas comuns como você e eu se tornaram invisíveis, escondidas, vulneráveis, seja por causa de catástrofes, negligências ou condições econômicas. Mas e se você tivesse a chance de revelar biografias escondidas de pessoas que tiveram a dignidade restaurada? O que você faria? Meu nome é Flávio Ferraz e eu te convido a seguir uma jornada de transformação e resgate em Retratos. Histórias não contadas. Chile. El extenso país del suroeste de América del Sur, situado entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Entre los países de América del Sur, Chile es el que representa condiciones sociales superiores en muchos aspectos en relación a otros países. El mejor país de América del Sur para hacer negocios, buena ubicación en los índices de calidad de vida, renta per cápita que alcanza los $25.000 al año, al frente de todos sus vecinos. Atrás de mí está la cordillera de los Andes. Chile es un país de diversidad cultural y muchas bellezas naturales. Aparte, es reconocida por altos índices de prosperidad. Pero a pesar de tantos avances, Chile, como en otros países de Sudamérica y de Latinoamérica, tiene el desafío de ampliar su atención a los niños y adolescentes que tuvieron sus derechos violados. El abuso infantil existe en cualquier lugar del mundo, y aquí en Chile también, que viene de las más variadas formas. Una encuesta realizada por la UNICEF en el 2018 apunta que por lo menos el 70% de los niños chilenos son víctimas de algún tipo de violencia por parte de sus padres. Carol viene trabajando hace un poco más de un año en un ministerio especialmente creado para la necesidad urgente del país: el cuidado con la niñez. Bueno, la verdad es que tenemos cifras alarmantes en materia de maltrato infantil. Alrededor del 70% de los niños señala que ha sido que recibe algún tipo de violencia física o psicológica en la crianza, y además eso se condice con la cifra de padres o cuidadores que reconocen usar métodos violentos en la crianza y educación de sus hijos. Eso es un cambio cultural que necesitamos hacer. Por otra parte, también tenemos cifras bastante altas y con una cifra importante escondida con respecto a abuso sexual infantil, una realidad lamentablemente a nivel mundial muy escondida, pero que también tenemos que tomar políticas preventivas relevantes en esta materia. Un niño que sufrió algún tipo de violencia, sea física o psicológica, puede verse forzado a vivir distante de sus padres. El problema no es apenas la separación por decisión judicial de su familia o el propio derecho de vivir en una familia. Es también la falta de desenvolvimiento personal y de identidad. La familia es primordial, considerando que son las primeras figuras significativas que logran entregar la seguridad a los niños, ¿no es cierto? Un contexto también de protección y bienestar. Hay mucha evidencia científica del daño que genera también en el nivel cerebral la falta de un contexto familiar, sobre todo en la primera infancia. Sabemos que muchas veces las vulneraciones tienen incluso efectos en la propagación intergeneracional de la pobreza. Por lo tanto, creemos que cada vez que un niño es vulnerado, hay efectos muy relevantes en el resto de su vida y muchas veces muy difíciles de revertir.
Juliana Alessandra Mesa Rubilar, tengo 19 años y vivo en Santiago, Chile. Me levanto a las 6 de la mañana, a veces 5:30, según, porque si no me aliso el pelo, me tengo que levantar más temprano. Voy para el colegio, llego al colegio a las 8, después estoy todo el día en el colegio, hasta las 5, a veces hasta las 3, y me vengo para la casa. Con 19 años, Juliana tiene toda una vida por delante. Busca llevar una vida normal de estudiante, pero con poca edad se encontró experimentando situaciones de riesgo en la infancia. Cuando yo la conocí, la Juliana no tenía una figura paterna ni una materna muy cercana. Empezó con venir de a poquitito a la casa, pero yo no conocía los problemas de ella. Y un día me acuerdo que mi hijo me dijo que la abuela la dejó fuera de la casa. Yo dije que se quedara acá mientras que llegara la abuela y retomara su vida normal. Con 4 hijos biológicos, Rodrigo y Claudia conocieron la historia de Juliana, que muchas veces no tenía dónde quedarse. Llegaron al programa de familias de acogida, que ADRA Chile ejecuta en Santiago como en otras 20 sucursales que tiene por el país. Respaldada por 24 años de trabajo con la infancia, ADRA brinda atención especializada a niños, padres y potenciales familias de acogida, como Rodrigo y Claudia, que revelan las razones que consideraron para ser parte. Porque no necesitaba. Ella no necesitaba. Y como la conocíamos, o sea, como mi otro hijo estudiaron con ella, entonces nosotros, en vez de que se la llevaran a un centro, al Sename o cualquier otra cosa, nosotros dijimos, tomemos a Juliana. Donde comen 4, comen 5. La acogida se aplica siempre que se amenacen los derechos de un niño. La acogida familiar ha servido como una alternativa asistencial en políticas de diferentes países, diferente de la acogida institucional, que en países como Chile, por ejemplo, configura una medida de protección prevista en ley, donde se entrega a un niño a hogares o orfanatos, muchas veces privados de libertad. Es un proyecto que garantiza, en definitiva, la protección de los derechos de los niños gravemente vulnerados y busca restituir el derecho a vivir en familia. Vale decir, evitar que niños, niñas y adolescentes ingresen a un contexto de residencias o lo que antes se llamaba hogares. El foco final está puesto en que el niño permanezca en un entorno familiar. Y un poco esto también surge y se ha potenciado últimamente en nuestro país a partir de las experiencias que no han sido de las mejores con respecto a las residencias. La idea es evitar que los chicos lleguen a un sistema residencial, porque está confirmado de que no es un entorno natural de vida para un niño permanecer en una residencia. Entonces el contexto protector se está dando a través de las familias de acogida. Buscamos las personas más cercanas a ellos, la abuelita, el tío, personas que se pueden hacer cargos de ellos también, que son familias extensas que le llamamos, y de esa forma poder devolverle un poquito el cariz a esa familia y a ese niño. A diferencia de la adopción, la acogida reubica transitoriamente al niño en un entorno familiar alternativo que garantice su protección. En el caso de Juliana, los vínculos con la familia biológica no fueron recuperados, pero encontró en Rodrigo y Claudia un puerto seguro. Entonces ellos me dieron como la posibilidad de quedarme aquí. Y aquí me sentía en paz, me sentía mejor, no tenía problemas y solamente me enfocaba en mí. No sabíamos vivir a lo que íbamos, pero después de a poco nos empezaron con talleres, con psicólogos, entonces fue todo como, se fue estructurando y ahí nosotros empezamos a aprender a vivir con Juliana. Me ayudó como a desahogarme un poco más. Antes era como una persona antisocial, como que no le gustaba estar con gente. Ahora como que me gusta ser más positiva, hablo con más personas, me gusta como entregarme a varias cosas. Dijo cosas como, si mi familia nunca se hizo cargo de mí y una familia que no tiene nada que ver conmigo se hizo cargo de mí.
Y yo dije, yo siempre voy a estar, yo sí dije, yo siempre voy a estar contigo, o sea, si tú llegas a tener hijos, ya tus hijos van a ser parte de mi vida también, porque van a ser como mis nietos, o sea, yo siempre voy a estar ahí. O sea, ella va a tener como, ya tiene como una referente de familia, nosotros somos su familia ahora. Y siempre se le he hecho ver que ella aquí es parte de esta familia, esa es la familia. Si no hubiera estado la familia acogida, yo creo que la Juliana estaría perdida. Hasta ella misma se da cuenta de eso. Si yo no hubiera estado aquí, tía, quizás que hubiese sido de mi vida, me dice. ¿Es la violencia infantil una realidad ignorada? ¿Es posible dar un nuevo rumbo a una vida marcada por malos tratos? Retratos. Historias no contadas. Retratos. Historias no contadas. Cuando yo la conocí, la Juliana no tenía una figura paterna ni una materna muy cercana. Empezó con venir de a poquitito a la casa, pero yo no conocía los problemas de ella. Y un día me acuerdo que mi hijo me dijo que la abuela la dejó fuera de la casa. Yo le dije que se quedara acá mientras que llegara la abuela y retomara su vida normal. En Chile, Juliana, una joven de 19 años, a temprana edad llegó a vivir con su familia de acogida. Y aquí me sentía en paz, me sentía mejor, no tenía problemas y solamente me enfocaba en mí. Octavio es un joven alegre y con brillo en el rostro. En su historia nació con un diagnóstico de deficiencia mental leve que lo separó de su familia biológica. Sin condiciones de quedarse con ellos, llegó al programa de familias de acogida de ADRA Chile en la ciudad de Concepción. Ese álbum es pura fotos de la Daniela, son de los cumpleaños. Llegó el salón, llegó el salón en la... Ahí también el mar. Ah, el reloj. Sí, ahí está Tiana y Leonardo. Ruby y Manuel, una pareja que ya tenía 2 hijos, acogió a Octavio, asumiendo los riesgos y desafíos de cuidar un niño con leves disfunciones cognitivas. Primero, cuando llegó aquí, lo colocó en un colegio, después le enseñaba todos los días de cómo él llegó aquí, de falta de cariño, de falta de modales, en el fondo, de la forma de hablar también. Todo eso nosotros lo hemos ido mejorando. Y también es que ha sido bien cariñoso con nosotros, siempre ha sido bien cariñoso. Te quiero, papá, felicitar porque tú estás conmigo. Te mandaré una carta para ti, papito, te quiero mucho, por todos los días que estás con mi familia, te quiero mucho. Tuvimos que enseñarle todo, a comer. Su aseo personal, todo eso. Y acá yo lo tomé y lo pusimos a leer y él quería. Siempre él puso de su parte. Eso fue lo mejor porque él siempre quiso superarse. Octavio llegó pequeño. Pasó casi 10 años con su familia de acogida, acompañado con cariño por el personal de ADRA Chile. Sí, mira, cuando iniciamos la intervención acá con Octavio, yo tomé el caso como de los primeros casos que cuando ingresé a trabajar acá en el programa FAE de ADRA. Y considerando todo su historial, su antecedente, yo tenía ciertos temores de cómo llegar a él, ya porque él ya era un adolescente de 19 años, ya era grande. Por lo general los adolescentes como que no les gusta venir al psicólogo, a intervenciones. Entonces yo decía, ¿de qué manera yo puedo llegar a él y que él lo vea positivo, se entretenga y lo pase bien? Entonces fue mucho más fácil de lo que yo creí, porque él es súper acogedor, es un niño alegre, optimista, y a pesar de que él ya tenía buena relación con la tía que estaba anteriormente, él me acogió a mí. Entonces él como que me abrazó y me dijo que bueno, una tía nueva. Entonces de ahí comenzamos a hablar de la vida, cosas triviales para que él generara confianza, y en general es bien conversador igual.
yo siento que él ha logrado desenvolverse a pesar de a lo mejor de las dificultades que en un principio habían, de las vulneraciones en las cuales él fue expuesto, ¿no es cierto? Él logró resignificar todas esas experiencias y ser un niño que ahora se desenvuelve de buena manera en los contextos en los cuales él interactúa. Hoy, con 25 años de edad, Octavio trabaja y estudia en un centro de rehabilitación para personas con deficiencias. Nosotros acá los recibimos aproximadamente entre los 16 y 18 años y ellos permanecen acá hasta los 26. Y nosotros en ese proceso, en ese tiempo, procuramos entregarles las herramientas para que ellos puedan desarrollar sus habilidades en un contexto laboral normal o también protegido, de acuerdo a las habilidades que ellos tengan. En este momento ellos están haciendo una artesanía en jama, que son estas cuentas de colores que se ponen en una placa, luego se planchan como lo está haciendo Octavio, y una vez que están planchadas y fundidas se transforman en una sola pieza. Estas las vendemos como llavero. Está haciendo los jamas. ¿Y cómo se hace? Así con esta es la enchufamos la plancha, está enchufada, así la enchufa ahí, después le pones papel encima y le pasa la máquina así. ¿Esto lo armaste tú antes? Nosotros lo hacemos, pues. ¿Y ahora lo estás planchando? Sí, para plancharlo, para el otro lado hacemos lo mismo. Para que después lo vendemos, lo vamos a vender a las universidades. A ver, ¿me enseñas a hacer uno? Sí. Ya soy profesional, ¿no? Gracias. Gracias por enseñarme. Yo creo que Octavio tiene muy buenos recursos propios de sus características personales que han hecho que él se logre desenvolver en el contexto en el cual él está estudiando, donde también se desarrolla laboralmente y tiene el apoyo incondicional de parte de su familia cuidadora, ya que desde pequeñito que ha estado al cuidado de él y hasta la fecha se mantienen asumiendo responsabilidades, este rol afectivo, formativo y de protección. El cariño es una necesidad básica del niño. Solo así se puede desarrollar. En Santiago, Juliana también encontró aptitudes y gustos mientras convivió con su familia de acogida. Mi trabajo, o sea, yo desde siempre, desde que tengo 14 años, he querido ser enfermera. Entonces, siento que siempre he tenido eso en mente. Ser enfermera, ayudar a la gente, ayudar a los niños que son vulnerados. Yo quiero encontrar un trabajo, o sea, ganar mis monedas, tener mis cosas, tener mi propio hogar. En Chile hay más de 20.000 niños que necesitan del amor que puede ser suplido por una familia de acogida. Así como Juliana y Octavio, más jóvenes pueden superarse y soñar. Adra logró alcanzarlos, pero las necesidades para alcanzar con éxito a otros es constante. Las ONG identifican la necesidad y buscan quien financie. Y nosotros estamos al medio, ejecutando los proyectos. Claramente que si tuviéramos mucho más financiamiento y mucho más dinero, podríamos dar mucho más soporte a lo que ya hacemos. Muchas veces nos vemos limitados, muy limitados. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo justo y quisiéramos hacer más. ¿Qué tan importante es la presencia de agencias humanitarias en ayudar en ese proceso? En este caso, ADRA. Para nosotros siempre ha sido muy relevante en materia de infancia todo el aporte de la sociedad civil. El aporte de ONGs y organizaciones que tienen experiencia en esto, saben hacerlo, lo hacen bien, sin perjuicio de nuestro rol de evaluación del trabajo que ustedes hacen, nos parece muy relevante y un aporte muy difícil de suplir desde el Estado. Diferente de Juliana, Octavio volvió a vivir con su familia biológica.
Juliana está en proceso para quedarse definitivamente con Rodrigo y Claudia. Aunque siguiendo caminos diferentes, el acogimiento familiar representó una nueva página en la vida de ambos. Tengo una frase que se dice, la sangre no hace a la familia, el amor hace a la familia, una cosa así era, no me acuerdo. La cosa es que yo caché que ya ni siquiera sería la persona que soy ahora. Cuando crezcas, ¿tú acogerías a un niño? Sí, la verdad es que sí. Siempre he tenido como también ese sueño de, por ejemplo, tener como mi casa propia y ni siquiera tener hijos propios, sino solamente adoptar. En el fondo, yo tenía, ¿cómo te podría decir? Algo de mi pasado. Yo me crié en un hogar de menores. Llegué de los 9 años hasta como los 20. Lo tomé como un compromiso después, de que si así como habían hecho algo por mí, también yo tenía que devolver la mano, digamos, en el fondo. Porque ahí en el hogar a mí me dieron todo. Y se preocupaban de mí para poder que yo fuera algo más. Por lo que ella ha vivido, y siempre he pensado en adoptar. Y a eso me gusta porque eso quiere decir que ella aprendió algo de poder entregar lo que nosotros les dimos, entregarles a otro niño. Me emociona porque yo cuando yo les dije a ellos que yo cuando ellos crecieran, porque la Juliana ahora sale con título de enfermera. Y yo le dije que yo cuando ellos crecieran, cuando estuvieran su profesión, yo no quería nada a cambio, no quería que me dijeran, tío, gracias por todo lo que me dio, aquí tiene esto. No, yo no quiero eso. Yo les dije que si ellos tuvieran la oportunidad de acoger a un niño, como yo lo hice con ellos, que lo hicieran. Que ya yo me sentiría pagado, que le dieran la oportunidad a otro niño. Si miramos a fondo, las personas tienen necesidades tan simples. Un lugar para vivir, un sueño o el sentimiento de pertenecer. Una cuestión entendida por Pablo en Efesios 1:5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Cuando conocemos historias como de Juliana y Octavio, estamos delante de historias y retratos de incertidumbre, pero que con la sonrisa, el cuidado y el cariño demostrado por Jesús, el Padre, pueden ser acogidos por un Dios de amor.